Manaya Mashikuna, em, quisiera introducirme un poco en este video con su clase también. Mi nombre es Daniel Silva, tengo 36 años, yo soy ingeniero ambiental, también tengo una maestría en cambio climático. Mi trabajo en Quichua ha empezado hace una década y pues he logrado conocer el quichua ecuatoriano, he estudiado en escuelas populares, también he trabajado en comunidades aquí en Ecuador. Trabajo con los diversos dialectos del Ecuador. También tuve la oportunidad de viajar a Lima, donde estudié el quechua chanca en la en la Pontificia Universidad Católica de Lima. También terminé mi entrenamiento en quechua Cusco, en Cusco, con la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Es como la academia más prestigiosa del quechua en la región Perú, en la región sur. Y también he estudiado quechua boliviano y quechua argentino directamente con la Universidad de Buenos Aires. Entonces, para mí es un gusto poder compartir un poco más acerca de la filosofía y también de la forma de hablar del mundo quechua. Y será un gusto pues acompañarte en este camino de aprendizaje. Y gracias por confiar en nosotros, en nuestro grupo también de revitalización lingüística aquí en Otavalo. Es un grupo que busca mejorar materiales para enseñar lenguas indígenas. Estamos involucrados más de 3 años en la actualización y mejora de materiales para que nuestros estudiantes pues aprendan de una mejor forma, más rápido, con el contexto cultural, social que la lengua conlleva también. Entonces, este primer video, adicional de presentarme, me permite a mí también mostrarles puntos muy principales de la lección de hoy y mis objetivos de lección a lo largo de estas clases que vamos a mantener aproximadamente, bueno, 8 clases, 2 días, lunes y miércoles, pero también tenemos una clase de Rimanakui, que es una clase conversacional que tenemos con diversos niveles, donde compartimos frases comunes, expresiones, juegos, que también es importante incluirlo en su aprendizaje de lengua quichua. ¿Ya? Entonces, presento mi pantalla y empezamos con esta revisión rápida de esta clase del día de hoy. Tienen ustedes un documento que lo he compartido. Manaya Mashikuna, em, quisiera introducirme un poco en este video y bueno, después del retorno, pues aquí está su documento. Su documento está aquí con la gramática, que es la gramática que vamos a usar, que es del padre Camilo Mujica. Este libro nos va a dar contextos más gramaticales, podemos quedar en lecturas que quisiera que ustedes vean. Me gustaría que lean la primera lección de la gramática. Ustedes van a tener muchas oportunidades ahí de mejorar su, su conocimiento de morfemas, de temas de pronunciación también, que el padre lo ejemplifica muy bien. El siguiente libro es el libro Quichua Ñukanchik Llaqtapa Shimi, la lengua de nuestra tierra, que es un manual que lo hizo la Católica y en los años 70. Es muy buen libro, está totalmente en quichua y es muy aplicable también a personas que hablan inglés o francés o alemán, entonces porque solamente es en quichua, entonces es muy buen material de trabajo. Tenemos en libros adicionales Morfología Quichua del Dr. Jara y también hay algunas gramáticas más antiguas como la gramática del Padre Paris, ¿no? También que es uno de los manuales con los que estudiaban los padres de diversas congregaciones en la ciudad de Quito y en el Ecuador en general. En esta parte ustedes tienen los Shimiyu Kamu, que son los diccionarios, los dos estandarizados del Alki a nivel internacional. También tenemos este diccionario del Instituto de Ciencias y Saberes Ancestrales, que ya no existe más, pero es un muy buen documento. El último documento de Quichua inglés, que es el documento de Wallapuro, ustedes los pueden descargar y lo pueden ahí imprimir algunas que otras frases. Es muy buen documento, especialmente por esta aproximación del Quichua al inglés con la Universidad de Alberta. También tenemos el diccionario clásico del Ministerio de Educación y un diccionario que se realizó con UNICEF. ¿Ya? Esta es una aplicación de inteligencia artificial. Si ustedes descargan esto en su celular directamente y toman unas fotografías, yo ayudé un poco a trabajar con el código fuente y tú tomas una fotografía con tu celular y vas a tener el nombre en quichua de diversos objetos, ¿no? Como un vaso, como una cuchara, un plato. Entonces es muy divertido con su celular. Ustedes usan ese enlace y pueden ahí ir viendo palabras nuevas, que sería un poco el uso de pues, inteligencia artificial, también nuevas tecnologías en la lengua quichua, ¿no?
Entonces, eso es un poco lo que es este enlace que es de inteligencia artificial. Ahora, aquí les voy a dejar algunos que otros videos que siempre y cuando pues se vayan dando las cosas, les voy a ir pegando aquí, como este video les vamos a ir pegando aquí. Y bueno, ¿de qué se trató esta clase? Fue introducir la palabra ali, que significa equilibrio, pero en la traducción normal y común significa bien. No existe el bien y el mal en el quichua, sino simplemente existe la noción de equilibrio. Entonces, equilibrio en el pensamiento, en el sentimiento y en las acciones. O equilibrio en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de sentir, de reflexionar, entonces, y también nuestra capacidad de hacer o de materializar. En este contexto, la lengua quichua plantea que si es que tú haces algo, que sea algo conscientemente, hecho con cariño, hecho con ganas, con buen ánimo, si no, mejor no lo hagas. Entonces, eso es un poco la lógica de estas tres palabras. El runa causa es la vida runa, donde se interpreta también en su origen a la palabra runa como rumi, urku y na, rumi como piedra, montaña y acción, piedra como la fortaleza de la persona, no solamente física, sino también mental, urku también la sabiduría, ¿no? Que no es conocimiento, no es acumulación de ideas o de cosas. Y la acción, que es la capacidad que les comentaba de accionar, de hacer cosas con cariño, con ánimo, con buena voluntad. Y aquí están las reglas éticas de la Mashua, Mahyuya y Amaheya, que es no robar ideas, tiempo, no mentir y no ser ocioso, no ser vago. Y también aquí les voy a dejar una canción de los Milacarpio, que me acuerdo, acerca del Amashua, Amaheya y Amaquilla. Entonces, mi propósito es que ustedes en esta lección puedan decir su nombre, de dónde son y también cuántos años tienen. Tienen también un diccionario virtual que les he comentado. Ustedes pueden entrar a este diccionario, está aquí, buscar una palabra, por ejemplo, como gato, y aquí ustedes tienen una lista de dialectos que se usan en toda la región, en Perú, en varias regiones de Cusco también, pero también está Ecuador. Entonces aquí está el castellano quichua de Ecuador del Ministerio de Educación. Entonces, si es que no tenemos los libros o los PDFs, esto puede ser un enlace rápido para buscar una palabra. Si es que, así que siempre tengan un diccionario a la mano, sea virtual o sea un PDF o sea lo imprimen, pero es buena recomendación que tengas un diccionario. ¿De acuerdo? Ahora, em, el IMA significa el que es nuestro primer abstracto, que se queda aquí. Los abstractos son los que nos traen estas ideas de preguntas, ¿no? En quichua a las preguntas se les dice tapuy. Tapuy o tapuna, que es preguntar, y pregunta a la vez, tienen esa cualidad doble los verbos y los sustantivos, ¿no? Imatak, ¿qué? Y si yo digo ima shutita kangi sería nuestra primera forma de hacer esta pregunta. El verbo está al final, entonces sujeto, complemento, verbo. Ima shutita kangi, ñukaka Daniel Mikani, forma informal, o Daniel Kani, o Daniel Mikani, informal. Algo más formal, pues ñuka Daniel Shuti Mikani. Otras formas que vas a encontrar más en el sur, por ejemplo, pueden ser Ñuka, Ñuka Shutika, Ñuka Shutika Daniel. Es una forma muy normal también que puedes encontrar. ¿Ya? Hagan su ejercicio, cambien su nombre mi nombre por su nombre y también pregunten el nombre de otra persona cómo, diciendo Kanga y tú, Kikinga y usted. Si nos referimos a una persona mayor que nosotros o una figura de autoridad o tal vez una figura religiosa, entonces vamos a decir Kikinga. Si nos referimos a una persona más en nuestro círculo, en nuestra edad, similar a nuestra edad, entonces decimos Kanga, Kanga. El acento de las palabras en quichua son graves, el acento en la penúltima sílaba. Hay casos excepcionales, como en el caso de Kikinga, Kanga. Ahí es un poco que se rompe un poco esta regla. Entonces, hemos trabajado con esto. Vamos a ver algunos tipos de quichua, sea el quichua norte, quichua sur, quichua centro, quichua amazónico. Algunas variantes las vamos a ver con mucho gusto. Y esa sería un poco la lógica de esta parte. La segunda pregunta que tuvimos en cuenta es mai, el segundo abstracto. Mai es dónde. Y este morfema, que vamos a usarlo como morfema de lugar, significa origen. Entonces, mai manda significaría como, manda podría traducirse como de, pero significa origen. Entonces, mai manda significaría de dónde. Mai mantatak kangi, de dónde eres. ¿Ya? Entonces, Ñuka Guayaquil Mantami Cani, yo soy de Guayaquil. Informal, o puedo decir también Guayaquil Mantami Cani. Entonces, ponle pausa al video, repásalo un poco, velo así de a poco, no es una clase completa, por eso tienes tus clases para venir a interactuar.
pero tómate tu tiempo para hacer tu repaso también con la pronunciación. Yacta es ciudad o pueblo, entonces Ñucaca, Guayaquil, Yacta, Mandamicani, yo soy de la ciudad de Guayaquil. Entonces también podemos nosotros trabajarlo de una forma diferente con otras ciudades. Por ejemplo, yo les digo, May mandata Kangi, y tú me dices, Ñucaca, Quito, Yacta, Mandamicani, yo soy de Quito. Y me dices, Kanga, ¿y tú? Yo te digo, Ñucaca, Guayaquil, Yacta, Mandamicani, yo soy de Guayaquil. Eso sería toda la lógica. Entonces, acuérdate que May es donde, Manda es origen y siempre van juntas ahí para decir origen, de dónde eres. ¿Ya? Entonces, salvo que quisiéramos usar otros morfemas, pero aquí es el morfema manta, de. ¿Ya? Entonces, esto fue para explicarles un poco la cualidad grave de las palabras en quichua. Y aquí es la introducción a los pronombres. Ñuka kampai, ñuka yo, cantú, pai, él y ella. Kana, explicación del verbo ser o estar, que también significa el verbo existir y poseer. Entonces, ka sería la raíz verbal, quitamos el na y nos queda la raíz verbal. ¿Ya? Primera persona, la raíz verbal le aumentas ni, en la segunda persona le aumentas en ki, y en la tercera persona le aumentas n, y por eso queda ñukakani, kankangi y paikan. Este ejercicio lo hicimos varias veces con varios verbos, entonces me gustaría que ustedes trabajen mucho con esto y que lo podamos repasar específicamente en esta semana con primera, segunda y tercera persona del plural, del singular. ¿Ya? Hemos introducido también los números en quichua desde el cero, entendiéndolo como el vacío, como la ausencia de todo, la nada. Entonces, recuerden esta pronunciación: Iyak, Shuk, Ishkai o Ishki, Kimsa, Chusku, Pishka, Sukta. El Pishka, el 5 también puede ser Picha. ¿Ya? Sukta 6, Ganchis, Pusak, Iskun, Chunga. Si ustedes conocen del 0 al 10, prácticamente conocen todo el sistema. 11 al 19 tienen una tarea que va a ser plantear del 11 al 19 todos los números en quichua. Eso lo vamos a revisar también. Entonces, hagan sus tareas en una libreta, a mano, ¿sí? Porque así van a ustedes a sentirse mejor poco a poco. La relación de la mano y del cerebro es importante. ¿Cómo funciona? Yo pongo el número 13, por ejemplo, pongo el 13 es el resultado de sumar 10 más 3. Entonces, base 10 sumado más 3. Chunga es 10, 15. Chunga 15 es 13. Siguiente fase, del 20 al 99, tienes que multiplicar. En el caso del 20, por ejemplo, que les voy a dejar aquí también, que significa disculpen, les voy a dejar aquí también el caso del número 20. Entonces, les voy a poner acá. El número 20 va a ser el resultado de multiplicar el 2 por el 10. Entonces, 2 es Ishkai o Ishki. Ishkai Chunga sería 20, ¿no? Entonces, 25 sería Ishkai Chunga Pishka. Le va sumando, ¿no? Ahí hasta llegar al 99. Entonces, 99 sería Iskun Chunga Iskun. Algo que tal vez podamos añadir adicionalmente a esta revisión que estamos haciendo es que el punto en quichua se le dice iñu y la coma se le dice chupa. Vamos a hacer unos ejercicios también con eso para decir el 3,2, por ejemplo, kimsa chupa ishkai, o el 3,1, kimsa iñu shuk, ya para que los puedan trabajar. Hay números más grandes, guaranga, patsak, que es el 100, el millón, que es juno, y 1000 veces un millón es yona, o el billón, ¿no? Entonces aquí les puse un ejemplo de un número más complejo, pero igual solamente es para que ustedes vean que la base 10 cómo va funcionando, ¿no? 2 por 1000 más 2 por 10 más 4 es el 2024, ¿no? Entonces 2000 más 20 más 4 sale 2024. Entonces hay una lógica matemática muy bonita, no hay que aprenderse de memoria los números, como tal vez lo aprendimos en nuestras diversas lenguas que hablamos. Entonces hay una lógica mucho más diferente en la forma en la cual nosotros conocemos las lenguas, ¿ya? Tercera forma es Majna. Majna significa cuánto, cuántos. Entonces, Majna Watata Charingi, primera forma, muy común. ¿Cuántos años tienes? Majna Watayuj Kangi, ¿cuántos años tienes también? Entonces, el morfema yu, que es de pertenencia, esa es una forma más antigua de decir la edad, de preguntarla y de decirla, ¿no? De decir su respuesta.
Entonces, ñukaka kimsa chunga sukta watatami charini, yo tengo 36. Kanga, ¿y tú? Y ahí ustedes me van a decir, si tú tienes 22, tú me dices, ñukaka ishkai chunga ishkai watatami charini. Ahora el mismo ejercicio, pero con yuk. Yo te digo, mashna watayuk kangi. Te digo, ñukaka kimsa chunga sukta watayuk kani. Kanga, ¿y tú? O kikinga, ¿usted? Y tú me vas a decir, ñukaka ishkai chunga ishkai watayuk kani. Es un poco el ejercicio que hicimos en este día para poder trabajar las edades y también poder trabajar nuestra origen. Entonces vamos a ir poco a poco andando en estas lecciones. Vamos a ir trabajando con la unidad 1 del libro de trabajo la próxima clase y con eso vamos a avanzar nuestro aprendizaje de esta lengua ancestral. Entonces, Mashikuna, eso sería todo por lo que yo puedo comentarles en esta clase. Agradecerles también por su confianza en el grupo de trabajo y pues estamos en contacto. Formas de decir adiós o hasta luego a Kayakaman, que es hasta mañana. Pero como nos vemos el miércoles y hoy es lunes, podemos miércoles Kaman. Ya les voy a enseñar los días en Quicho también. O hashtag Ashkaman si te vas a ver ese mismo día. Hashtag Ashkaman. Y uno que usamos mucho en el norte por Otavalo es Ima Pachacaman, que es como siempre nos veremos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces eso es algo que trabajamos un poco en la última pregunta que tuvimos en clase. La visión del tiempo y el espacio es diferente. No hay una visión lineal, sino es una visión más circular, más elipsoidal. Entonces, que también hace una referencia al ciclo agrícola, a los ciclos de movimiento de las estrellas, ¿no? Entonces, hay mucho que podemos compartir y aprender mutuamente. Así que, Mashikuna, que tengan un muy buen día y Rikurishun, tu parishu.